Muy bien. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias a Joséchu por esta presentación tan amable y tan certera que ha hecho, recordando y puntualizando muchas cosas y un poco pues preparando el terreno de lo que yo tengo que decir aquí. Se trata de desarrollar el tema que me ha sido propuesto, las matemáticas como disciplina, las matemáticas como disciplina científica, las matemáticas como disciplina científica. Bien, el objeto de mi exposición, como muchos podrán comprender, es hacer una presentación general, sin fórmulas, ¿verdad? Sin fórmulas, un poco pues apoyándome en algunos ejemplos clásicos de grandes matemáticos, por ejemplo von Stauff, ¿verdad? El autor de la famosa geometría de Erlangen, geometría de situación, que precisamente no incluyó en su obra monumental ni una sola figura, ¿verdad? Porque obligaba precisamente a mayor abstracción a los lectores. Y entonces el objeto, ya digo, es tratar este asunto no en abstracto, o quiere decir, no flotando sobre el vacío, sino desde las coordenadas precisamente de la teoría de categorial, claro que es donde necesariamente tengo que tratarlo, como natural. Pero sin embargo voy a hacer una exposición viendo las condiciones de este ciclo, ¿verdad? Que se refieren también a aspectos que tienen que ver pues con la sociedad, con la cultura, con la historia, etcétera. Voy a presentar, buscando no salirme ni un milímetro de la argumentación general, ni un milímetro, que no como adorno, sino cogiendo las cosas de una perspectiva que queda integrado todo lo que diga, tratando entonces de hacer esta exposición global de las matemáticas como disciplina. Y entonces lo que creo que disciplina científica, quizá lo que sea pertinente es empezar por las matemáticas como disciplina, es eso de la disciplina, ¿verdad? La disciplina. Pues yo creo que el punto de partida puede ser el siguiente, que una disciplina, lo que llamamos comúnmente una disciplina, significa, por lo menos etimológicamente, y la etimología aquí es no la justificación de lo que voy a decir, sino sí el indicio para descubrir una conexión que va a ser el problema que voy a plantear en esta exposición. Una disciplina es, como bien sabido, una palabra latina que viene del verbo disco, quiere decir aprender, que tiene como correlato el verbo doqueo, que quiere decir enseñar, aprender, aunque es muy frecuente en Asturias, en algunas veces el transponer, ¿verdad? El enseñar, el aprender, dice me aprendes, en lugar de me enseñas. Sin embargo, la correlación es fundamental, esta correlación es un poco la base de todo lo que voy a decir, ¿eh? Por una parte está el enseñar y por otra parte está el aprender. Pues bien, disciplina viene precisamente eso del verbo disco, de enseñar, con sus derivados muy abundantes, la constelación muy abundante de derivados, como es discípulo, como es condiscípulo. Pues bien, todas estas palabras latinas son la traducción latina de la palabra griega mácema, matemáticas, mácema, ¿verdad? Y macetés o sin macetés es el discípulo del condiscípulo. De manera que el primer punto, yo creo casi obligado para tratar este asunto de las matemáticas como disciplina es constatar, advertir que la palabra matemática significa disciplina, precisamente. Es decir, que hablar de disciplina matemática es un poco pues redundar lo que es la disciplina de la matemática. Es decir, en griego y latín es como cuando decimos oculista o oftalmólogo, diríamos así. Es decir, las matemáticas son la disciplina y son la disciplina, digamos, por antonomasia. Esto ya es más difícil de demostrar, ¿verdad? Aquí voy. Porque evidentemente las matemáticas no son la única disciplina, pero sí la etimología nos induce, nos sugiere que el concepto de disciplina, en tanto que está moldeado por las matemáticas, de algún modo nos sugiere o nos invita
a pensar que tiene que haber quizá alguna razón en las matemáticas para que puedan haber sido constituidas como el prototipo del concepto de disciplina. Yo creo que queda bien planteado el asunto así, ¿no? ¿Cuál puede ser esta razón? La razón no es nada fácil de encontrarla. Yo voy a emitir aquí una hipótesis y luego seguiremos adelante. Entonces, la disciplina, claro, la disciplina en general, pues tiene que ver con el aprender y por lo tanto con el aprendizaje. Este es un punto central del asunto. Tiene que ver con el aprendizaje y con el aprender. ¿Y qué es lo que se aprende y qué es lo que se enseña? Pues lo que se aprende y se enseña, como saben los etólogos, ¿verdad?, son un conjunto o un repertorio de prácticas, de normas que no se transmiten por herencia genética. Como bien sabido, la distinción pues casi canónica que separa las ciencias biológicas de las ciencias culturales, de la naturaleza de la cultura, si se quiere, naturaleza y cultura, pues la distinción tal como la ven los etólogos es esta: hay una transmisión genética de caracteres en los organismos en general, ¿verdad?, de todos nosotros, por tanto, y por genética se nos transmiten el color del pelo, el de la piel, muchos signos de inteligencia, formas de marcha, en fin, prácticamente todos los componentes de nuestro organismo somático, ¿no? Pero por aprendizaje se transmite tal cantidad de contenidos, generalmente todos ellos relativos con la conducta humana, que si no hubiera ese aprendizaje en los hombres y en los animales, por supuesto, la transmisión sería imposible. Es decir, por aprendizaje se aprenden o se enseñan muchísimas cosas, por supuesto, muchísimas cosas en los animales, como bien sabido, el modo de hacer el modo de hacer una especie de cabaña a los chimpancés con hojas, ¿verdad?, que estudió Sabaterpí, pues esto es por aprendizaje, quiere decir, no es por herencia, ni genéticamente. Si a un chimpancé, a un macaco o a un chimpancé se le retira de su madre y no ha visto, me parece que son 2.300 veces, a ver cómo hace la madre la choza, pues él no sabe hacerla. Y cuando no ve 2.300 veces, sino que ve, por ejemplo, 200, pues la hace mal. Es decir, que aquí, en estos ejemplos, pues se ve claramente, y en otros mil, el vuelo de los aves, etc., se ve claramente cómo el aprendizaje de las conductas es esencial en la vida animal, y por supuesto en la vida de los primates y desde luego en los hombres. Bien. Y entonces, es más, todo lo que se suele llamar cultura en el sentido etológico es precisamente aquello que es producto del aprendizaje. Lo que es producto del aprendizaje es el criterio que suele darse para distinguir la cultura en sentido subjetivo de la naturaleza, de lo que es natural y lo que es cultural en sentido viejo. Pero resulta que en el aprendizaje animal lo que se transmiten son sobre todo rutinas, algunas están ya muy preparadas desde el punto de vista ya biológico o genético, o bien rutinas que prácticamente se reproducen casi de un modo exacto, ¿verdad?, se van multiplicando casi exactamente puntualmente, siempre que encajen naturalmente con las normas de adaptación de cada especie animal o cada grupo animal al medio. Y nosotros distinguimos las rutinas de las normas. Las normas serían, para decirlo rápidamente, las rutinas humanas, las que hacemos los hombres, tan parecidas a las rutinas que prácticamente a primera vista pues no se distinguen de ellas, ¿verdad? La rutina que tenemos, cualquier rutina de hablar, de comer, etcétera, son rutinas, pero el criterio que nosotros utilizamos para diferenciar las rutinas animales de las normas humanas es este: no que las normas bajen del cielo, ¿verdad?, ni mucho menos vengan de los genes, sino que las normas de un grupo social procederían de la confluencia de diferentes rutinas de grupos animales, y la rutina victoriosa es la norma. Por este motivo tenemos la impresión de libertad, puesto que las normas que nosotros cumplimos podríamos no cumplirlas, biológicamente y físicamente podríamos no cumplirlas, ateniéndonos a las consecuencias, naturalmente. Pero entonces nuestras normas son rutinas, pero rutinas que están en composición con otras rutinas posibles
y que de algún modo suponen la crítica a esas otras rutinas. Y todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo, son normas, hasta el punto que muchas veces nosotros definimos la característica de los hombres, del Homo sapiens, que llamamos, precisamente porque es un animal que obra por normas. Es decir, absolutamente todo lo que obramos es normativo. Es lo que nos diferencia seguramente de la conducta puramente etológica de los primates. Es decir, normas, por ejemplo, en el tallado de una piedra, de un sílex, ¿verdad? Normas en el modo de hablar, en el modo de un lenguaje. El lenguaje es totalmente normativo, claro, una gramática es un conjunto de normas, aunque no estén explícitas, ¿verdad? El modo de vestir, el modo de saludar, el modo de andar, etc. Absolutamente todo lo que hacemos son normas. Y entonces la cuestión es esta, que las normas tienen que ser enseñadas, es decir, exigen una disciplina, y a veces una disciplina en el sentido más característico de la expresión, que se demuestra, se ve cuando nos atenemos al concepto de disciplina objetivo, que es el azote, los azotes, las disciplinas, los disciplinantes, las disciplinas, que es una de las acepciones de la palabra disciplina. Es decir, en donde la disciplina, el aprendizaje, exige la violencia, exige la compulsión, aquello de la letra con sangre entra, ¿verdad? Es decir, esto es una idea, yo creo, central desde el punto de vista pedagógico. Ya sé que esto es muy polémico, pero según la cual el aprendizaje exige violencia necesariamente. Y sobre todo en las matemáticas. Las matemáticas son esencialmente un aprendizaje violento, es decir, en el sentido de que las matemáticas no se transmiten por mera espontaneidad o facilidad, sino que exigen realmente un esfuerzo que, salvo casos muy raros, necesita una influencia exterior que canalice ese esfuerzo y retraiga a un individuo de otras cosas diferentes. Recuerdo ahora pues la famosa anécdota de Euclides con Ptolomeo y Faraón, ¿verdad? Cuando Faraón le dice, Euclides crea la escuela de Alejandría, toda la parte de matemáticas, como una especie de hijuela del liceo de Aristóteles, y naturalmente él crea el famoso monumento de los elementos de Euclides. Cuando Ptolomeo, al parecer, le dice que si no podría hacer una cosa más sencilla, para entendimiento suyo, porque le interesaba, pero que no entendía y solo que de los elementos de Euclides, la respuesta famosa es: Majestad, no hay caminos reales para aprender geometría. Es decir, si tú quieres aprender geometría, tienes que esforzarte, aunque sea rey, como el ciudadano más humilde, ¿verdad? No tiene más remedio. Y entonces, claro, en ese sentido, se podría decir que la geometría es la disciplina esencialmente democrática, ¿verdad? Porque aquí no cabe absolutamente diferencia de reyes ni vasallos, y todo el mundo tiene que hacer lo mismo, se tiene que aprender esas cosas. Y entonces la disciplina matemática, que es la disciplina por antonomasia, pues es una disciplina que supone la disciplina formal, es decir, disciplina donde hay una serie de individuos capaces de enseñar y otros de aprender. Es decir, que no es simplemente una disciplina, diríamos, flotante, suelta, no. Hace falta precisamente una de las causas aducidas por muchos historiadores para explicar el origen de la escuela, lo que llamamos hoy escuela, algo parecido a la escuela, es decir, la enseñanza difusa, informal, de pueblos que todavía no tienen contenidos que enseñar, ¿verdad? De pueblos que están a un nivel de civilización pues muy baja, ¿verdad? En el paleolítico, en el neolítico, es precisamente cuando la escuela se constituye como tal, precisamente pues hace unos 20 y tantos siglos, 25, 26 siglos, es cuando se ha construido el alfabeto silábico, principalmente, el alfabeto silábico. Me estoy refiriendo a la escuela democrática, no a la escuela de los alfabetos ideográficos que solamente eran propios para nobles, ¿verdad? O para escribas. El alfabeto silábico, en donde todo el mundo podía aprender a leer en 2 o 3 meses, en lugar de dedicar años y años, como los chinos o los egipcios, ¿verdad? Y precisamente la numeración, es decir, las cuentas. Y la escuela, la disciplina de la escuela, consistía precisamente en enseñar las letras y las cuentas, aprender a sumar, multiplicar, etcétera, las operaciones aritméticas elementales y escribir. Y esto era la disciplina. La disciplina fundamentalmente era enseñar letras y números, en una palabra. Y entonces esta disciplina estaba totalmente formalizada porque exigía, como digo, un cuerpo
de maestros que sabían enseñar y un cuerpo de discípulos que tenían por objeto aprender eso precisamente y no otra cosa, ¿verdad? Que al parecer no se podía aprender así de un modo sencillo, pues respirando por la calle. Exigía una disciplina especial. Bien. Entonces, resulta que según esto tenemos la situación que las matemáticas, como disciplina, se nos revelan como un conjunto de normas que por de pronto no son espontáneas, es decir, que no se aprenden espontáneamente ni son heredadas, que tienen que ser aprendidas mediante la disciplina, eso es. Y este conjunto de normas que son heredadas, pues que no son heredadas, al mismo tiempo, pues tienen que constituir o tienen que diferenciarse, al parecer, de otra serie de normas, que son tan normas como aquellas, pero que no son científicas, como puedan ser por las normas artísticas, por ejemplo, que un grupo social, que un coro sencillamente, pues aprenda a cantar una fuga a 6 voces, ¿verdad? Un coro que canta una fuga a 6 voces, eso es imposible que nadie espontáneamente, ¿verdad?, lo aprenda, es totalmente imposible. Ya se puede hablar de la espontaneidad de cada cual, ¿no? Aquello es imposible. Un coro a 6 voces o una fuga a 6 voces tiene que exigir una disciplina rigurosísima, gracias al cual se pueden combinar esas voces que son productos artificiosos enteramente, que no son productos naturales, que son resultados del arte musical, que tiene mucho que ver con las matemáticas, por cierto, aquí con la aritmética, desde luego, para medir, pero que no son propiamente aritméticas, son números sonoros, que decían los antiguos algunas veces. Pero en todo caso, no, la idea de la música, de la música, sino no de la música puramente, que es pura expresión, ¿verdad? Puramente expresión espontánea pues qué sé yo, de sonidos guturales que se parecen más bien a la música, entre comillas, de los monos aulladores, que también tienen música, pero que no tienen nada que ver. Me estoy refiriendo a rock y demás, se llama música, pero eso no tiene nada que ver. Me refiero a que la música pautada, por decirlo así, esta exige un aprendizaje, no puede ser nada espontáneo. Si todo el mundo se puede cantar es una algarabía, que no es música, simplemente la de los monos aulladores, ya digo, no tiene más diferencia. Bien, entonces, este aprendizaje de una fuga, vamos a poner el ejemplo, es tan aprendizaje como el aprendizaje de las matemáticas, porque efectivamente tan artificioso es que alguien aprenda pues a resolver una ecuación, o que alguien aprenda pues unas normas más o menos artificiosas, un truco, ¿verdad?, para resolver una ecuación diferencial, o simplemente para hacer la prueba del 9, ¿verdad? Hace falta unos trucos, unas normas que más o menos privadas o propias del maestro de la escuela, tan artificioso esto como cantar una fuga a 6 voces. Entonces, la cuestión es esta. Entonces, ¿por qué razón las matemáticas, la disciplina matemática, tiene alguna característica, algún privilegio que la haga ser disciplina cuando las otras también son disciplinas pero no se llaman matemáticas? Este es el asunto que habíamos partido. Es decir, ¿cuál puede ser el privilegio de las matemáticas para que podamos considerar con fundamento el haberse constituido en el prototipo de la disciplina? Esa es la cuestión. Bueno, pues yo creo que todo esto, para abreviar, yo creo que todo esto está muy vinculado a una característica esencial de las matemáticas en cuanto a disciplina científica, que podemos resumir así, que las matemáticas, la disciplina matemática tiene, a diferencia de otras disciplinas científicas, como pueda ser la física o la química o lo que fuera, ¿verdad?, pues tiene como peculiaridad pues que no tiene referencias concretas. Las referencias concretas de una tecnología o de una ciencia, es decir, referencias en donde el que hace un vaso de cerámica pues tiene la arcilla, tiene algo que lo moldea, está fuera de él, ¿verdad? Y el objeto de la técnica y de la norma para construir ese vaso en lugar de otro, está fuera de él y en cierto modo en él está grabado lo que debe hacer. Y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la física, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, las matemáticas
propiamente parece, por lo menos si lo dicen muchos, parece que no tienen ningún objeto fuera de la propia composición de los simbolismos matemáticos. Es decir, ¿dónde ponemos a los números? ¿Dónde están los números? Por ejemplo, para empezar por lo más sencillo, ¿dónde están los números? Digo los números dígitos, ¿verdad? ¿Dónde están en los dedos? Los números dígitos no son los dedos. Aunque la enumeración romana pues todavía recuerde los dedos, ¿verdad? Pero quien diga que los números son dedos, pues está a un grado de infantilismo propio para ir rápidamente, ¿verdad? A un psicólogo profundo, ¿verdad? Es decir, una cosa es que los dedos de la mano hayan sugerido los números, que los números no son dedos, como natural. Aunque el sistema decimal esté fundado en la mano, etcétera. Pero entonces, si los números dígitos no son ni siquiera los números que son reales, ¿qué hacemos con los transfinitos? Es decir, con un número infinito, con un cardinal infinito, un transfinito. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde existe eso? En ninguna parte. ¿Y dónde está el hipercubo? Claro, entonces, las matemáticas ¿de qué se refieren? Si no se refieren a cosas, a objetos matemáticos, como dicen algunos, pero la expresión objetos matemáticos, que tanto se emplea hoy día, a mi juicio, tiene el gran peligro de sugerir una sustantivación o una hipóstasis de las matemáticas como si no estuviesen un terreno de acción parecido al de otras ciencias, y eso no es así. Eso no es así. Entonces, resulta que las matemáticas, por lo menos aparentemente, no se sabe de qué tratan. Esta es una fórmula de Bertrand Russell, no lo digo yo, ¿eh? Las matemáticas son una disciplina que no se sabe de qué tratan. Propiamente no se sabe, hombre, sí se puede decir, hombre, tratan de esto y lo otro, pero ¿qué es eso? Ya no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es eso? No lo sabemos. Es decir, ¿dónde están los...? Porque las cosas de que tratan no son ellas. Es decir, si nosotros dibujamos un triángulo y decimos, bueno, un triángulo es eso, pues claro, eso no es un triángulo, nunca, no puede serlo al principio. ¿Por qué? Porque si yo dibujo un triángulo en la pizarra, pues ese triángulo, para verlo, tiene que dejar de ser triángulo. Ese es el argumento más rápido de explicar. ¿Por qué? Porque un triángulo está compuesto geométricamente por líneas que tienen una sola dimensión, y esa dimensión no se puede ver. Y lo que podemos ver son por lo menos dos dimensiones, son bandas más o menos estrechas, como hilos de tela de araña, que decía San Agustín, ¿verdad? Pero esos hilos ya no son líneas, son lo más... De hecho, tanta distancia hay de un hilo de la tela de araña a la línea como puede haberla de una autopista al hilo de la tela de araña, ¿verdad? Porque la distancia es infinita, es decir, no tiene dimensión, no tiene ninguna dimensión. Y el punto, para citar ejemplos de la geomática de Euclides, ¿y el punto eso qué es? El punto no tiene ninguna dimensión. Entonces, ¿cómo se puede pintar un punto? Pues si esto es un punto, claro, no se puede pintar, imposible. Y sin embargo, entonces ¿de qué habla la geometría? Claro, no habla de esos puntos groseros o de esos cruces de líneas, claro, no habla de eso, habla de puntos, pero ¿eso qué son? Por eso dice Russell, no sabemos de qué habla. Entonces, en cambio, cuando hablamos de biología, pues ya lo que hablamos del hígado, ¿verdad? Que sabemos lo que es el hígado y las células, etcétera, sabemos, y el cerebro, sabemos de qué hablamos. Y la química suele decir, nos explotan las manos, pero las matemáticas no nos explotan nada, ¿verdad? Nos explotará algún cubo, ¿verdad?, que tiene dentro pues una bomba, pero el cubo posible no explota. Es decir, los objetos matemáticos parecen inofensivos completamente, porque no son objetos, sencillamente. Entonces, la cuestión es la siguiente, ya voy planteando la dificultad. La cuestión es la siguiente, que las matemáticas, como disciplina que está orientada a establecer y propagar y transmitir unas normas, unos temas de normas sobre asuntos que no sabemos lo que son, ¿verdad? Por lo menos de un modo inmediato no lo sabemos muy bien, para no decir que no lo sabemos en absoluto, pero que sin embargo ofrece unas normas tan absolutamente rigurosas de aquello de que está tratando, que no sabe lo que es, que no se sabe absolutamente de qué está tratando, pero que mientras que las demás disciplinas pueden confiar, por así decir, pueden confiar en que la propia naturaleza de sus objetos pues mantenga por lo menos una base efectiva de su desarrollo, aquí no hay ni siquiera esto.
Decía Kronecker, una idea muy conocida y muy citada de Kronecker, muy citada porque mucha gente y muchos matemáticos, o en general gente que cita esta idea de Kronecker, de modo la acepta. Decía Kronecker, los números naturales los hizo Dios, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Los demás los hicieron los hombres, ¿verdad? Es decir, los números naturales, así se llaman, números naturales, son números naturales. Y los otros los hicieron los hombres. Incluso se llaman imaginarios, son números puramente imaginarios, es decir, que no son números. Los números naturales los hizo Dios. Pero claro, la idea de Kronecker es absolutamente ingenua. Lo que ocurre muchas veces con un matemático de la talla de Kronecker que dice cosas propias de un niño, ¿no? El decir que los números naturales los hizo Dios. Primero, al margen de que Dios haya hecho semejante cosa, ¿verdad?, o la pueda haber hecho, es que los números naturales no existen tampoco, porque los números naturales serían los dedos de la mano, ¿verdad? Pero los números naturales es una contradicción, es como el círculo cuadrado. Los números no son naturales, no están dados en la naturaleza, están producidos precisamente por la cultura humana, o por la construcción humana, por el artificio humano, como se quiere llamar. Y sin embargo, estos entes que se van creando y se van transmitiendo y consolidando a través de la enseñanza, a través de la disciplina, y solamente a través de ella, resulta que son o constituyen la base más firme de toda nuestra instalación en el mundo, por decirlo así, de todo nuestro proceder en el mundo. Son como el esqueleto mismo de nuestro mundo, es decir, las matemáticas. Me reconocerán ustedes que así planteada la cosa no puede ser más paradójico todo, no puede ser más paradójico. Y en esta paradoja es donde yo creo que podríamos encontrar un fundamento para explicar por qué las matemáticas son la disciplina por antonomasia, ¿verdad? Son la disciplina por antonomasia porque es la disciplina más necesaria, puesto que si aquellas normas que ella nos ofrece tienen que ver con el esqueleto mismo de nuestro mundo, de nuestra razón, de nuestra conducta, entonces, y solamente por disciplina, y por una disciplina sostenida y constante en todas las generaciones, puede mantenerse este esqueleto, resulta que las matemáticas son la disciplina por excelencia, puesto que es la disciplina que ya no es absolutamente secundaria, como puede ser aprender a cantar un coro a 5 voces, ¿verdad? Es porque aquí no es de cantar el coro a 5 voces, aquí se trata sencillamente de poder evitar que todo lo que nos rodea se convierta en un caos completamente, de convertir lo que sería un caos en un cosmos, en algo más o menos ordenado, por lo menos desde el punto de vista de nuestra organización racional. Y entonces esta organización racional del mundo, convirtiéndolo el caos en cosmos, que nos ofrecen las matemáticas, esto es precisamente lo que exige esa disciplina esencial. Y por esto esta disciplina tan importante bien merece que la consideremos como la disciplina por antonomasia. Eso es lo que quiero decir. Pues bien, la cuestión entonces es esta, que esta disciplina, tal como la he presentado, es una disciplina que tiende a constituir una ciencia, un conocimiento, parece, pero todo el mundo sabe, todo el mundo dice y todo el mundo conoce las discusiones de los que se dedican a tratar de entender qué son las matemáticas en el conjunto de las demás ciencias. Todo el mundo sabe que las matemáticas son, en todo caso, una ciencia muy particular, una ciencia muy singular, porque es lo que acabo de decir. Es decir, porque no tienen objeto concreto, al parecer, no tienen objetos concretos, no tienen objetos determinados por ella, ni objetos previos a su tratamiento, como ocurre, por ejemplo, en la biología. La biología parte de células que ya existen antes de sus operaciones y del tratamiento que hacen del material. Y lo mismo pasa con la química y con la física. Pero los objetos matemáticos no existen antes del tratamiento de los hombres. ¿Dónde está el teorema de Pitágoras? Antes de que Pitágoras lo descubriera. ¿En qué triángulos? Si los triángulos hemos dicho que no existían. Habría frontones o recortes de frontones, de triángulos de un albañil, de un arquitecto, pero triángulos no existían. Mucho menos podía existir un teorema de Pitágoras. Entonces resulta que el teorema de Pitágoras es un producto, al parecer, enteramente de la constitución humana. Y entonces, ¿qué ciencia es esa que no tiene objetos, independiente de su propia construcción?
ese es el asunto. ¿Qué tipo de ciencia puede ser ese? ¿Y en qué se diferencia de las otras ciencias? Bien, la primera explicación que se ha dado y que se puede dar es esta. Bueno, es que las matemáticas no son ciencias, sencillamente. Las matemáticas no son una ciencia. Pues ¿qué son? Pues son otra cosa diferente. Nadie niega que la disciplina matemática está presente en todas las ciencias. Sabemos que todas las facultades de ciencias, y todas las facultades de ciencias, pues que son las ciencias físicas, las biológicas y por supuesto ya hoy día las ciencias humanas, pues todas ellas estudian matemáticas, absolutamente como cosa imprescindible, ¿verdad? Se estudia la estadística en sociología, en psicología, etcétera, y así sucesivamente. Y entonces, nadie duda, digo que la disciplina matemática está difundida en todas las facultades universitarias y en todos los sitios, y que es uno de los asuntos principales de la educación del ciudadano en todos los países civilizados. Pero entonces resultará que esto quiere decir que por eso sea una ciencia, las matemáticas, y como si fuera una ciencia que está de algún modo gobernando a todos los demás de algún modo. Pues podría decirse que no es una ciencia, que precisamente este privilegio, esta presencia casi ubicua que tienen las matemáticas en las demás ciencias, aquello que decía Kant, por ejemplo, una ciencia no es ciencia más que en aquello que tiene de matemática, ¿verdad? La ciencia, para que sea ciencia, tiene que tener algo de matemática. Aquello que decía Platón, nadie entra aquí sin saber geometría en la academia. Entonces parece que precisamente esta presencia ubicua de las matemáticas prueba demasiado y entonces no sería una ciencia. ¿Qué sería? Algunos dicen pues sería un órgano, como dijo Aristóteles de la lógica, que más o menos tendría el mismo estatuto que las matemáticas. Es un instrumento para desarrollar las otras ciencias, un instrumento previo, y esta idea misma se ha hecho popular e incluso ha entrado en los planes de estudio con el concepto de lenguaje matemático. Las matemáticas son un lenguaje, es un lenguaje. Incluso, yo todavía no sé ahora cómo siguen los planes de estudio, pero durante muchos años se llamaba lenguaje matemático, los institutos de enseñanza media, ¿verdad? Lenguaje matemático. Claro, esta es una idea que tiene una tradición muy amplia, que no tengo tiempo de exponerla, pero para citar algún nombre así esencial, pues es una idea, por ejemplo, que está tomada en gran parte, que está sugerida en gran parte por la idea del arte combinatoria de Leibniz, ¿verdad? La idea de construir un lenguaje universal, que procedía de Raimundo Lully, además, una especie de arte universal, un lenguaje universal que serviría simplemente para todo, ¿verdad? El arte magna combinatoria, y que ulteriormente fue desarrollándose, quizá uno de los más conocidos defensores de esa tesis ha sido Carnap, una serie de libros, Sintaxis lógica del lenguaje, etcétera, en donde sostiene realmente esto, que las matemáticas son un puro lenguaje, además un lenguaje convencional, que es la idea que dice Carnap alguna vez: en las matemáticas y en la lógica no hay ninguna moral, no existe moral. Es decir, se puede hacer lo que se quiera, es puramente convencional. Y además las matemáticas no dicen nada sobre el mundo, porque son un lenguaje, porque más no son nada, son fórmulas vacías. Es un poco la misma idea que de aquella brutal que se atribuía a Einstein, muy inspirado precisamente por el Círculo de Viena, porque estuvieron en contacto muy estrecho el Círculo de Viena y Einstein. Aquello que decía Einstein, las matemáticas, las ciencias exactas, son exactas cuando no se refieren a la realidad, cuando se refieren a la realidad dejan de ser exactas, ¿verdad? Es decir, la exactitud de las matemáticas consiste, al parecer, según esta tesis, en circunscribirse a su propia formalidad, a su propio formalismo. En cuanto quiere aplicarse, dejan de ser exactas. Hay que empezar a verlas pues como una orientación, pero que nunca se cumple exactamente al parecer. Entonces las matemáticas sería un lenguaje. Bueno, y esta tesis está defendida constantemente, ¿verdad? Y actualmente tiene muchos defensores todavía, sobre todo en la tradición de Wittgenstein, etcétera. Y por tanto las matemáticas serían un puro lenguaje convencional que serviría puramente tautológico, es decir, que no enseñaría nada nuevo, sería un modo de organizar las experiencias, cualesquiera que fuera,
Y por tanto, en una palabra, las matemáticas no serían una ciencia, no sería una disciplina científica, sería un instrumento de otra disciplina científica. Esa es la idea central. Y entonces, la cuestión que tenemos planteada es la siguiente. Realmente la relación de las matemáticas como disciplina con las demás otras ciencias que también exigen una disciplina es la relación totalmente anómala, ¿verdad?, de algo que no es disciplina sin un lenguaje, no sabemos bien lo que es eso, frente a otras ciencias que serían algo más que el lenguaje. Bien, hay muchas, no tengo tiempo de detenerme en estos asuntos que son muy abundantes. Una variedad, ¿verdad?, una versión de esta tesis de las matemáticas como lenguaje es la que sostiene que las matemáticas efectivamente no se refieren a nada en concreto, pero sí por lo menos a operaciones en general, operaciones de la mente, del entendimiento, del pensamiento, operaciones mentales, por tanto, y que las matemáticas es una especie de disciplina que organiza las operaciones más universales del pensamiento. Es la tesis de Boole, por ejemplo, y tantos otros. Y entonces el lenguaje matemático ya estaría explicado, por lo menos, como teniendo como soporte, no sabemos qué, pero sí por lo menos las operaciones. Entonces las matemáticas serían una especie, juntamente con la lógica, serían una especie de sistemática de las operaciones más generales, que por tanto serían precisas para aplicar esas operaciones a cualquier área, a cualquier campo concreto, como lo hacen las demás ciencias. Bien. Esa sería una explicación que yo por mi parte rechazaría inmediatamente. El argumento principal que doy es que esta teoría de las operaciones, procedentes de Boole y de otros muchos, ¿verdad?, y muchos matemáticos han aceptado esta tesis, pues que a mi juicio se trata de una interpretación puramente espiritualista y metafísica de las operaciones. Son las operaciones mentales que se llaman, todo el mundo entiende lo que quiere decir, porque es la tradición escolástica y la tradición aristotélica y la tradición de todo el mundo. Cuando alguien dice es un hombre inteligentísimo, ¿verdad? Así las entendió Aristóteles, Santo Tomás y Kant y Hegel, prácticamente todo el mundo, ¿verdad?, y Boole, etcétera, cuya obra fundamental se llama precisamente el análisis del pensamiento. Entonces tenemos que las operaciones mentales son una idea puramente metafísica, y lo que llamamos operaciones desde el punto de vista materialista son operaciones ejercidas mediante los músculos estriados, es decir, mediante las manos, que realmente son manipulaciones, operaciones quirúrgicas, decimos etimológicamente con un punto de ironía, o operaciones con la laringe, hablar fonético, porque al hablar también estamos moviendo los músculos de la laringe y estamos separando y juntando las cuerdas vocales y la lengua y el paladar, etcétera. Y al escribir también estamos operando, por supuesto, el que está escribiendo está operando, está escribiendo y está juntando letras o lo que fuera, ¿no? Entonces, las operaciones las entendemos como operaciones de sujetos operatorios que son corpóreos, que no son mentales. Ahora bien, no hay posibilidad de entender las operaciones entendidas de ese modo si no se aplican a objetos determinados. Si una operación en el vacío, por decirlo así, no es operación. La operación tiene que aplicarse a objetos. ¿Por qué? Porque las operaciones consisten precisamente en juntar y en separar cuerpos físicos, es decir, bultos, para decirlo de otro modo, aunque sean muy pequeños, ¿verdad?, y aunque exijan mecanismos de nanotecnología para manipularlos, pero las nanotecnologías tienen que manipular con objetos que ya el que las maneja pueda estar a la escala de su propio cuerpo, y por consiguiente las operaciones tendrían que ver desde el punto de vista de una filosofía materialista siempre con el cuerpo, y todo lo demás no son operaciones, son pura fantasía, ¿verdad? Muchas veces he dicho, y permítame que repita este ejemplo, como aquella famosa prototipo de operación pura, la de Descartes, la del cogito ergo sum, ¿verdad?, la pura operación cartesiana de la meditación cartesiana. Muchas veces hemos subrayado cómo esta situación cartesiana de operaciones puras, operaciones mentales puras, esto traducido psicológicamente quiere decir que el que está operando de un modo puro, es decir, con deprivación completa de sentidos, lo que le pasa es que se queda dormido, ¿verdad?, pero de un modo necesario, y no opera, se queda dormido. Pero eso por razones fisiológicas. Pues entonces lo que escribió Descartes pues era una fantasía que le hacía como natural.
De hecho, Descartes estaba pintando y dibujando y abriendo vacas y cosas de ese tipo, como todo el mundo, ¿verdad? Luego, pues eso, escribió operando, es decir, juntando letras, escribió aquellas cosas que hoy sirven a tantos profesores de filosofía para entretener a los alumnos, ¿verdad? Para hablar del discurso del método, que no sé bien. Bueno, dejamos de eso. Bueno, total, que las ideas de las operaciones, si exigen objetos, porque son una operación, pues puede ser esto, coger esto y ponerlo aquí, ¿verdad? O coger esto es una operación. Entonces, las operaciones exigen objetos, por tanto no cabe una teoría general de las operaciones pura, ¿verdad? Al modo de Boole, por ejemplo, si está desvinculada de los objetos. Por tanto, habrá que tratar los objetos de todo modo, las cosas físicas, los bultos, a ver, de otra manera. Ese es el asunto. Un modo de ocultar el problema es el que siguen otros muchos, probablemente Boone es el precursor, Guillermo Boone, el fundador del primer laboratorio de psicología experimental y uno de los personajes más importantes de la Alemania contemporánea, bueno, contemporánea en el sentido de los historiadores, no actual, ¿verdad? de la Alemania del final del siglo pasado y esto. Pues es la teoría de la división de las ciencias en dos grupos, lo que Boone llamaba las ciencias formales y las ciencias reales. Entonces había unas ciencias formales y había unas ciencias reales. Las ciencias formales serían las matemáticas y la lógica, y las reales todas las demás. Por tanto, las matemáticas serían ciencias formales. Pero claro, al llamarlas así, estamos pidiendo el principio, porque ¿qué es eso de ciencias formales? Es decir, ¿en qué consiste la formalidad? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es su formalidad? El lenguaje. Claro, el lenguaje también lo estudian los lingüistas. Y los lingüistas estudian lenguajes fonéticos, obviamente escritos, que no son nada mental, son cosas que están ahí realmente grabadas o inscritas en placas, en libros o lo que fuera. De manera que el lenguaje de los lingüistas es un lenguaje material, positivo, claro, el que estamos utilizando, los que hablamos, es una cosa que está grabada en la corteza terrestre, por decirlo de un modo más amplio. Pero las ciencias formales de cada uno no es esto. Las ciencias formales son estas formas que vamos a ver. Por tanto, decir que son ciencias formales es como no decir nada. Porque eso todavía es la contraposición. Es más, todavía hace más problemáticas a las matemáticas al recluirlas en una suerte de área o de globo de pura formalidad que no sabemos lo que es, ¿verdad? Las hacemos todavía más excepcionales. Entonces, la cuestión es la siguiente. Cuando reconocemos que la disciplina matemática es necesaria para otras ciencias, cuando empezamos por reconocer también la dificultad de asignarle a las matemáticas una ciencia correspondiente o parecida a las otras, la cuestión es si la relación de esa disciplina matemática con las otras ciencias es la relación de una disciplina científica con otra o es una relación totalmente diferente. Ese es el asunto y así creo que hay que plantearlo. Es decir, si tenemos la disciplina matemática, la disciplina física y la disciplina biológica, vamos a poner, como tres disciplinas científicas, dejando de lado las disciplinas artísticas, musicales, etc., en la medida que el criterio es este, que las disciplinas matemáticas, como las físicas, etc., suponemos que transmiten normas que son de carácter universal, es decir, que se tienen a todas las culturas, es decir, la paradoja es que no son culturales, esa es la idea central, esa es la paradoja, que aunque originariamente proceden de una cultura subjetiva, sin embargo, los resultados científicos, si lo son, de esas disciplinas ya no son culturales, más que por accidente, por ejemplo, por el modo de escribir las letras de un libro de matemáticas, que sean letras góticas o que sean letras árabes o lo que fuera, pero el contenido de esos significados, de esos significantes, es universal, se supone universal. Había un escritor musulmán, precisamente, Ibn Hassan, que dividía las ciencias en dos grandes grupos: ciencias propias de cada pueblo y ciencias comunes a todos los pueblos. Entre las ciencias comunes propias de cada pueblo, pues ponía el lenguaje, el derecho, la religión, ¿verdad?, que eran propias de cada sociedad, diríamos. Y en cambio las ciencias comunes de todos los pueblos, según era la medicina, y por supuesto, bueno, al final las matemáticas, claro, 2 y 2 son 4 son aquí igual, y ahí no vale el relativismo cultural para nada. No cabe decir, hombre, es que
2 y 2 son 4 según si eres azteca, ¿verdad? Si eres maya, si eres... A lo mejor allí 2 son 5, no, esto es inadmisible, ¿verdad? Exactamente igual ocurre con la química y con la física. Las leyes de la física y la química valen igual para los aztecas y si no las admiten ellos, peor para ellos, ¿verdad? Cosa que no ocurre, o por lo menos no ocurre tanto con las normas culturales artísticas, ¿verdad? Es decir, si alguien hace una obra de arte de tal modo o tal otro, pues se tolera porque es de su cultura, valdrá para su cultura, es propia de cada pueblo. Si hace un coro a 6 voces que no sea una fuga, sino que sea otra cosa, pues será propio de su cultura y así sucesivamente. Entonces la paradoja es que mientras que las construcciones culturales o las disciplinas culturales pues se resuelven precisamente en culturas extrasomáticas, por ejemplo, que son en principio relativas, en cambio las disciplinas científicas, empezando por las matemáticas, se resuelven en ciencias, como se llama así o lo que sea, que ya no son culturales. Tampoco son naturales, efectivamente, porque el teorema de Pitágoras no es nada natural, porque en la naturaleza no hay triángulos. Entonces, ¿cómo va a ser natural el teorema de Pitágoras? Entonces, si no es natural es cultural, bueno, será cultural en el supuesto que se admita el dualismo naturaleza-cultura. Claro, si no es una cosa es la otra, pero eso es una cosa que hay que demostrar, ¿verdad? O si no es una cosa es la otra, pero ¿por qué? Porque lo diga usted que el universo, el mapa mundi, está dividido en 2 hemisferios, que es la naturaleza y la cultura, ¿verdad? O la materia y el espíritu, como se quiera llamar. Entonces, si no es una cosa es la otra, pero ese supuesto es el que se impugna, o que se puede impugnar. Precisamente, por mi parte, en un libro que he escrito, El mito de la cultura, trata de impugnar que la cultura sea la mitad del mundo. Y en otro libro que está también por aparecer, El mito de la naturaleza, trata de impugnar que la naturaleza sea la otra mitad. Por tanto, ese dualismo que para algunos es absolutamente pues obligatorio, ¿verdad? Si lo eliminamos, pues se nos abre un poco el campo para poder pensar que puedan ser los objetos de estas ciencias como son las matemáticas. Bien, entonces ahora viene el planteamiento principal y voy a procurar resumirlo si puedo. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente, es lo que quiero hacerles presente a ustedes, y esto lo digo por experiencia de multitud de estudios, de trabajos, de artículos sobre estas cuestiones, tal como suelen ser tratados por los autores, muchos de ellos matemáticos, a saber, que aquí se trata de discutir si las matemáticas son una ciencia o no son una ciencia, así en abstracto, ¿verdad? Son una ciencia o no ciencia. Pero, o simplemente lanzándose directamente al toro, ¿verdad? Diciendo, bueno, a ver, las matemáticas, esto que tenemos aquí, estos libros de matemáticas que tenemos aquí, o estas clases de matemáticas, ¿por qué son científicas o no? O son lingüísticas o no son lingüísticas, o son lenguaje, o son operaciones. Lo que quiero decir es que si nos lanzamos directamente al análisis del asunto, pues yo creo que estamos procediendo de un modo completamente ciego, de un modo absolutamente ciego. ¿Por qué? Porque el planteamiento de la cuestión, ¿cuál es la naturaleza o la estructura de la ciencia matemática correspondiente a la disciplina matemática, si la hay, ¿verdad? Es precisamente algo que depende de la idea de ciencia que nosotros utilicemos. Es decir, y como la idea de ciencia no es unívoca, entonces carece completamente de sentido y es un despropósito empezar a tratar de discutir así en directo si las matemáticas son ciencia o no ciencia. Bueno, depende de la cuestión de la potencia, esa es la cuestión. Y por tanto, como las ideas, tal como las entendemos nosotros, las ideas con mayúscula, tampoco bajan del cielo, sino que proceden precisamente de la realidad, en este caso la idea de ciencia procederá de las ciencias positivas realmente existentes, para utilizar la fórmula consabida, ¿verdad? Y política, las fórmulas, las ciencias realmente existentes. Es decir, si hay múltiples ciencias realmente existentes y hay relaciones entre ellas, entonces la idea de ciencia tendrá que brotar de esa confrontación de las diferentes ciencias, y no tiene más otro sentido más que esa confrontación. Ahora bien, la idea de ciencia, como decimos, es múltiple, tiene múltiples acepciones. Estas múltiples acepciones no son absolutamente gratuitas, ni son puramente aleatorias, por así decirlo, sino que son susceptibles de ser
pues delimitadas con mucha precisión, con bastante precisión. Para abreviar, les voy a resumir en 2 palabras el recuento, el repertorio de acepciones que nosotros utilizamos, la teoría del cierre. Primero, distinguimos una serie de acepciones de ciencia en castellano, en español, ¿verdad?, que son acepciones de la palabra ciencia, que no son simplemente acepciones literarias o lingüísticas. Hay acepción, vamos a distinguir acepciones de modulaciones para entendernos. La primera acepción del concepto de ciencia en español es saber hacer. Es la ciencia del zapatero. En El médico de su honra de Calderón es la ciencia de la honra, ¿verdad? La ciencia de la honra, que tenía que saber hacer. El individuo que quería mantener su honra tenía que saber cómo comportarse en su honra. Por ejemplo, tenía que matar al rey, ¿verdad? O al hermano del rey, etc. Es decir, la ciencia es el saber hacer. El saber hacer algo con las manos, precisamente. El saber hacer, el saber comportarse, tener una ciencia práctica, técnica. Es una tecné. Es una tecné que modera precisamente esa actividad práctica que no es natural, que en cierto modo es poética. Poética en el sentido de Aristóteles, la poiesis tiene muy poco que ver con lo que tenemos por poesía. La poiesis en el sentido de la creación, que está moderada por una técnica, que es la que da las normas, precisamente. Y entonces una ciencia práctica, una ciencia originaria, es la ciencia del que sabe hacer las cosas. Claro, este es un concepto que se aplica inmediatamente al matemático. ¿Quién es matemático profesionalmente? Pues el que sabe resolver problemas, el que sabe plantearlos, ¿verdad?, el que entiende en diferentes grados de cómo está el estado de la cuestión. Es decir, aunque no sepa otras cosas, inmediatamente el matemático distingue al profesional, al colega, que sabe hacer las cosas, como el músico sabe, que el que está al teclado sabe si es músico o no es músico, lo sabe enseguida, porque sabe hacer con el teclado, ¿no? Tiene la ciencia del pianista, por ejemplo. Y entonces ese saber profesional es un saber técnico, principalmente, que muchas veces es rutinario, aunque sean normas, se han convertido en rutinas. Sabe, por ejemplo, reglas para resolver ecuaciones, sabe aplicar algoritmos casi de un modo mecánico, pero sabe perfectamente, sabe resolver situaciones. Entonces está dentro profesionalmente del asunto. Pero claro, esta idea de ciencia, origina de técnica, tiene muy poco que ver todavía con la ciencia en un sentido objetivo. Esa ciencia tiene que ver con un saber particular del individuo, del profesional, con un saber operatorio, pues que está totalmente vinculado a su propio conocimiento, a su propio saber, a su propia habilidad, a las habilidades que él tiene en esto como en cualquier otra cosa. Pero no se refiere a la ciencia en el sentido objetivo. El primer concepto de ciencia en sentido objetivo probablemente es el concepto de ciencia proposicional. Es decir, es la ciencia, que es la idea de Aristóteles, la idea de Aristóteles en los segundos analíticos, cuando define la ciencia como un sistema de proposiciones que se derivan de unos principios llamados axiomas. Este es un concepto de ciencia que deriva principalmente de la enseñanza, ¿verdad?, de la práctica de la enseñanza, de la academia y del liceo, etc., en donde las enseñanzas tienen que ser ordenadas, organizadas. No se puede simplemente enseñar de un modo desordenado, sino que se va organizando unas cosas sobre otras. Y hay que también tener en cuenta, aunque no puedo tener en este asunto, que Aristóteles calcó seguramente la idea de ciencia que él ofreció, la calcó posiblemente, y que es la que luego Euclides desarrolló en sus elementos, o que intentaron ser aristotélicos, porque el liceo, como digo, era una hijuela la escuela de Alejandría era una hijuela de la academia, del liceo ateniense de Aristóteles, quiero decir. Pues Aristóteles seguramente calcó su prototipo de ciencia proposicional precisamente en unos elementos que se han perdido, atribuidos a un tal Teurio de Magnesia, que fue el precursor de los elementos de Euclides. Es decir, donde todos los conocimientos geométricos que tenía, que eran muy abundantes, fueron sistematizados en una especie de manual que probablemente lo tuvo a la vista Aristóteles, porque la mayor parte de los ejemplos que Aristóteles pone son de tipo geométrico, cuando habla de ciencia. Y lo que Aristóteles se proponía es saber en qué se diferenciaba ese conocimiento proposicional de los geómetras del de
también profesional, por ejemplo, de los oradores, de los retóricos, de los poetas, ¿verdad?, que también hablan, pero que organizan proposiciones, pero de otro modo. ¿Por qué? Porque no prueban, porque no son decisivas, porque no son apodícticos, porque todo el mundo obra por silogismos, por razonamientos, pero algunos son apodícticos y otros no lo son. Y el prototipo de los silogismos apodíticos que Aristóteles veía eran precisamente los geométricos, principalmente. Y entonces sobre eso habrían montado su famosa teoría de la ciencia, Aristóteles, que después muchos dicen que estaba encarnada en los elementos de Euclides. Es decir, entonces Euclides sería la ejecución del ideal de ciencia de Aristóteles, pero que a su vez se basaba en una ciencia ya hecha, por ejemplo, por Teodoro de Magnesia, que a su vez recogía pues toda la experiencia tradicional de los pitagóricos, Tales de Mileto, etc. Bien, entonces, esta ciencia en el sentido proposicional, este es un punto central, pues nos presenta la ciencia ya como una estructura lógica, precisamente lógica. Hay una axiomática, unos principios, y cuando todo se deduce de esa axiomática en una capa proposicional, entonces se constituye un sistema de proposiciones derivadas de principios, y ese sistema es precisamente la ciencia. Tengo aquí una definición de matemáticas debida nada menos a Bertrand Russell, en donde vemos literalmente este concepto de matemáticas y de unidad de matemáticas. Es no el joven Russell, sino el Russell primerizo, el autor de los principios de las matemáticas, 1903, que debe confundir con los principios de matemática que escribió años después en colaboración con Weiser, el matemático. Pues dice Russell, la definición, vamos, con toda crudeza, ¿verdad?, con toda desnudez, dice: matemática pura es la clase de todas las proposiciones de la forma P implica Q, donde P y Q son proposiciones que contienen una o más variables, las mismas en ambas proposiciones, y ni P ni Q contienen constante alguna, excepto las constantes lógicas. Y las constantes lógicas son implicación, pues pertenencia, es decir, los símbolos de lógica de clases o de lógica de proposición. Entonces resulta que, según esta definición de Russell, nada menos, que es muy citada, las matemáticas son literalmente lo que Aristóteles había visto, había querido ver. Es un sistema de proposiciones que deriva de principios y que derivan como una cadena, es lo que se suele llamar la ciencia hipotético-deductiva, ¿verdad? Y entonces las matemáticas tendrían la unidad de un conjunto de proposiciones, no sabemos muy bien qué son esto, pero proposiciones, por lo menos proposiciones en el sentido de que están sometidas a las reglas de la lógica de proposiciones, de la lógica de clase, a la lógica booleana, lo que sea, y entonces esto nos daría una visión de las matemáticas como ciencia. Bien. A pesar de Russell, que luego corrigió esta interpretación, pero que realmente tenía la presentación que hizo, pues hizo muchísimo ruido, porque no podía ser una definición más clara y más distinta, pero no todo lo que es claro y distinto se puede sostener, ¿verdad? Entonces, la principal dificultad que a mi juicio hay que oponer a esta concepción de las matemáticas como ciencia, como de es esta, que no discrimina sencillamente la disciplina matemática o científica de otras disciplinas que no son científicas. Porque hay muchas disciplinas que no son científicas en absoluto, sino que son anticientíficas, que sin embargo se ajustan a la misma definición de las matemáticas que da Russell. La principal es la teología, el Ars Theologica Fidei de Nicolás de Amiens, un escolástico, está escrito en forma euclidiana y está allí hablando de la Santísima Trinidad y de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aquello no es claro, dicen los teólogos que eso es ciencia, la teología es una ciencia, pero en fin, eso lo dicen ellos, es una ciencia aristotélica, eso es una ciencia desde el punto de vista de la organización de los principios. Claro, hay diferencias muy grandes que no puedo aquí comentar. Aristóteles exigía que los axiomas, los principios de las ciencias, fuesen evidentes, per se nota, necesarios, etc. Cosa que no ocurre con los principios de la teología, porque estos son oscuros, son los que vamos de la fe, de la revelación, y entonces hay una diferencia total entre ambos planos. Pero inmediatamente respondía, primero, que no todos los principios de las matemáticas siquiera son tan claros como los otros. Por ejemplo, el famoso quinto postulado de Euclides, que es tan oscuro, ¿verdad?, el postulado de las paralelas, como puede ser la Santísima Trinidad, ¿verdad? Es un postulado completamente oscuro. La prueba es que se puede cambiar por otro, y se ha cambiado de hecho, como saben. Entonces, por tanto, y por otra parte, los postulados
los axiomas se convierten en postulados, se pueden cambiar unos por otros, y los principios de la fe pueden considerarse postulados porque para efectos de organizar un sistema deductivo, que más da que sean unos que otros, ¿no? Exactamente igual. Entonces, resulta que la teología es ciencia y es una ciencia que sería, bueno, además, daban una razón muy graciosa, que es esta. También admitían ya los antiguos que había ciencias principales y ciencias subalternas, ¿verdad? Ciencias subalternadas a otras, que tomaban los principios de otras. Por ejemplo, la óptica geométrica era una ciencia subalternada a la geometría, claro, porque la óptica geométrica se construye mediante teoremas tomados de la geometría. Por tanto, es una ciencia subalterna a la otra. Y bueno, pues sin embargo es ciencia. Bueno, pues también la teología, que parte de los principios de la revelación, se puede considerar como una ciencia subalternada ¿a qué? Atienden a la respuesta. Así, que no lo invento yo, ¿eh? La teología sería una ciencia perfecta, subalternada a la ciencia de los beatos, de los bienaventurados. Claro, los bienaventurados tendrían la ciencia de Dios, y entonces a través de la revelación, claro, la dificultad es que los beatos no tienen principio. Pero en fin, quitando ese detalle, además todo funciona igual. Bien. Y además no tiene ciencia porque no la pueden tener, porque no deduce, porque tiene una ciencia por intuición, no por discurso, en fin. Bueno, total, que sin embargo esta idea de ciencia es la que prevalece, por ejemplo, en la famosa ética de Spinoza, ética more geométrico demostrata. La ética de Spinoza está construida según el orden de Euclides, precisamente, y nadie llama hoy a la ética de Spinoza una ciencia, ¿no? La ética de Spinoza es un monumento impresionante, por supuesto, por su contenido y por la forma euclidiana en que está expuesto, claro, todo por axiomas, teoremas, espolios, etcétera, parecen los elementos de Euclides, pero la belleza formal que tiene la ética de Spinoza, sin embargo, no hace ciencia, todavía no es una ciencia, porque es un tratado de ontología y de filosofía y de ética, etcétera, pero aquí no es una ciencia. Por tanto, lo que quiero decir es que la definición de Russell, de Bertrand Russell, pues adolece de esto, de que no discrimina las ciencias de las que no lo son. Esa es la cuestión. Bien, la tercera, y sin embargo no quiero decir que la capa proposicional no esté presente siempre en todas las ciencias. La tercera acepción de ciencia que consideramos es el conjunto de ciencias que han ido surgiendo en la época moderna, en el siglo, a partir de Newton, principalmente del siglo XVII, por la cuestión de la mecánica, y entonces aquí aparece un concepto nuevo de ciencia, que es lo que llamamos la ciencia por antonomasia, la que se estudia en las facultades de ciencias, ¿verdad? La mecánica, luego la termodinámica, la biología molecular, etcétera, etcétera. La teoría del calor, y así sucesivamente la química orgánica, inorgánica, la tabla de Mendeleev, etcétera. Lo que llamamos las ciencias básicas, clásicas, ¿no? Estas ciencias aparecen en la época moderna, como bien sabido. Los antiguos no tenían absolutamente la física de Aristóteles no tiene nada que ver con una ciencia, ni la química de Empédocles, etc. Bien, sobre estas ciencias que vamos a llamar las ciencias positivas, para entendernos, a diferencia de las ciencias proposicionales o las ciencias puramente prácticas, pues sobre estas ciencias son sobre las que basamos la teoría del cierre categorial. Nos interesamos por estas ciencias, no por otras. Queremos discriminar estas ciencias y no otras. Y entonces lo que preguntamos es, ¿y estas ciencias qué tienen que ver con las matemáticas? Si las matemáticas se aplican sobre todas estas ciencias, pero entonces la disciplina matemática es una ciencia más como estas otras o es distinta. Ese es el problema. Entonces ya el problema ya podemos plantearlo de un modo tratable, por así decir. Lo que nosotros preguntamos entonces no es si las matemáticas son ciencias en general, sino esto, si la disciplina matemática, comparada con las demás ciencias positivas que se han ido constituyendo en la época moderna, y las que hoy son ciencias por antonomasia, si estas matemáticas son una ciencia positiva más o no. Ese es el problema. Y este planteamiento, claro, supone echar patas arriba a multitud de supuestos y de prejuicios sobre el asunto. Entonces, claro, es imposible que yo voy a darles una exposición así muy general para que vean la complejidad del asunto, pero no puedo pretender nada más. Entonces, la cuestión es la siguiente. Ahora viene la complicación central. Que estas ciencias, el análisis de estas ciencias positivas, a las cuales, según la solución que demos,
tendremos que incorporar la propia geometría de Euclides, que sería la única ciencia que los griegos conocieron, si es que entendemos que la matemática es una ciencia, habría que recuperar la geometría de Euclides como ciencia positiva, aunque no sea moderna, y aunque una de tres ya ha experimentado desarrollos extraordinarios en la época moderna. Entonces la situación es esta, que lo que llamamos teoría de la ciencia en el sentido no seológico, es decir, no psicológico, sociológico, etcétera, es precisamente la teoría de estas ciencias positivas. Bueno, ¿y en qué consiste la característica de estas ciencias positivas de un modo general? Bueno, yo lo diría en dos palabras. Atención, que esto es esencial, es esencial porque es una argumentación puramente dialéctica, pero que es esencial. Yo creo que hay una característica de estas ciencias positivas, es decir, del factum de las ciencias que decía Kant, el hecho, las ciencias como un hecho, pues se han dado, ¿verdad? De hecho ha aparecido la mecánica de Newton, luego ha aparecido la termodinámica con Carnot, etcétera, ha aparecido la química con el Lavoisier, el Dalton, etcétera. Son hechos que han aparecido, es el hecho. Pero la idea central que nosotros ponemos como punto de partida es esta, que este hecho es múltiple, es decir, que hay muchas ciencias, que no hay una sola. Esta es la idea central. Y que este hecho no es casual, es decir, que hay muchas ciencias. Esto quiere decir que no hay una mathesis universalis, que no hay una ciencia universal, como pensaba Descartes todavía, por el propio Leibniz, que no hay una ciencia de las ciencias que sea la ciencia universal, que sería el lenguaje universal que hablábamos. No hay una ciencia universal. Las ciencias son múltiples y irreducibles las unas a las otras. Yo no puedo matemáticamente demostrar nada, absolutamente nada que tenga que ver con la biología. Ni puedo con la biología demostrar ningún teorema matemático, ni con la química puedo demostrar ningún teorema, así sucesivamente. Las ciencias son irreductibles. Este es uno de los conceptos principales que Aristóteles introdujo en el método de categoría. Las categorías son irreductibles, ¿verdad?, unas a otras, y sin perjuicio de sus intersecciones, pero unas no se pueden reducir a otras. Entonces, el hecho de que haya una multiplicidad de ciencias en la época moderna, que van saliendo poco a poco, y además van saliendo, se quieren acometer el caso de Laplace, ¿verdad?, que cuando empiezan a tratar con los átomos quiere meter a toda costa la mecánica de Newton y no puede, ¿verdad? O bien el caso de las leyes de Coulomb, que se parecían a las leyes de Newton, ¿verdad?, las leyes de atracción, pero sin embargo no son irreducibles, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, a pesar de que las fórmulas son muy parecidas. Entonces resulta que estas ciencias múltiples, resulta que cada una de ellas está limitada ahora ya no por el mundo o por el no saber, sino por las demás ciencias. Quiero decir que el hecho simple de la multiplicidad de las ciencias tiene consecuencias mucho más profundas de las que podríamos advertir si lo consideramos como un hecho banal, de que hay varias ciencias. Pues muy bien que las haya, no. Es que el hecho de que haya varias ciencias quiere decir que cada categoría científica no agota el campo al que pertenece, sino que está limitada por las demás, y no solamente por la ignorancia, ¿verdad? Eso es lo que se quiere decir. Y sobre todo quiere decir una cosa, a saber, que podemos plantear el problema de la teoría general de la ciencia, la que llamamos noseología, distinguiendo en esta pluralidad de ciencias y solo en esta pluralidad, aplicando una distinción clásica, que es la distinción entre materia y forma. Es decir, que las ciencias múltiples, positivas, tienen diferente materia, ¿verdad? Tienen diferentes materias, pero tienen todas ellas la misma forma de la ciencia, por eso se llama ciencia. Entonces, el problema es en qué consiste esa materia de las ciencias y en qué diversa en cada cual, y en qué consiste esa forma común de las ciencias. Esa es la cuestión, ¿verdad? Y entonces el problema que habrá que tratar con las matemáticas es si las matemáticas, si son una ciencia, cuál es su materia y cuál es su forma, ¿verdad? Su forma noseológica. Y entonces resulta que entre las doctrinas posibles que hay, nosotros establecemos una taxonomía de 4 posibilidades, según que esta materia y la forma, porque el problema no está en distinguir la materia y la forma, el problema luego se plantea de cómo se conectan la materia y la forma en una ciencia, cómo se conectan. Y entonces las posibilidades son, dicho telegráficamente, las siguientes. Primero, doctrinas que de algún modo
sustantifican la materia de las ciencias, los campos en los que trabajan, ¿verdad? La materia de las ciencias. Y entonces unas veces esta materia sustantificada hace que la forma quede reducida a una situación pues casi subordinada o puramente instrumental, ¿verdad? De manera que el objetivo de la ciencia, según esas teorías que llamamos descripcionistas o fenomenológicas, la forma de las ciencias, la ciencia consistiría simplemente en recoger la realidad, en describir la realidad tal como se nos presenta, ¿verdad? Por cualquier instrumento que hagamos. Entonces la ciencia sería esencialmente descriptiva porque se atiene a lo que hay. Es el ideal del positivismo, especialmente recoger hechos o describir objetos, ¿verdad? Esto es lo que había. O bien que se diga que también la forma hay que sustantificarla, también tiene su propio orden, su propio juego, y entonces la ciencia se constituiría cuando hay un ajuste entre la forma de la ciencia y la materia. La forma pueden ser las proposiciones, por ejemplo, o la estructura lógico-matemática de una ciencia, y ajusta precisamente con la materia dada. Entonces en ese ajuste constituiría la verdad científica, la adecuación, la verdad como adecuación. O bien otras teorías que supongan que la materia no se puede sustantivar, no se puede considerar independiente de la forma, o bien porque la forma está sustantivada por su cuenta, y entonces tendríamos una teoría de tipo formalista puro, o bien porque se sostenga, que es la tesis que nosotros mantenemos, que ni la forma ni la materia se pueden sustantivar porque no existe ninguna de ellas. Es decir, porque la distinción de materia y forma es una distinción que la hemos obtenido partiendo de la pluralidad de las ciencias, pero cuando nos referimos a cada una, esa distinción se desaparece porque resulta que la forma y la materia no tiene aplicación a cada ciencia particular. Entonces, se trata de un proceso estrictamente dialéctico en donde una distinción que ha aparecido en un contexto dado se refunde al considerarlo en cada ciencia. Bien, entonces, según esto, la pregunta, la disciplina matemática o la disciplina matemática corresponde a una ciencia determinada, habría que decir, bueno, según, ¿verdad? Una cosa dirá, o una respuesta la dará el descripcionismo, otra respuesta la dará el adecuacionismo, otra respuesta la dará el teoreticismo y otra respuesta la dará la teoría del cierre. O sea, son cosas distintas. Y cada una es una teoría de la ciencia diferente y totalmente compacta y absolutamente organizada. Por tanto, repito lo que decía al principio, no tiene ningún sentido tratar de responder a la pregunta, ¿la disciplina matemática es una ciencia o no? Depende de qué perspectiva hablamos. Si vamos a ciegas completamente, a ciegas. Y a ciegas van, repito, una gran cantidad de autores que se lanzan a decir que si las matemáticas no son ciencias, que son lenguajes, no, porque no se sabe de qué están hablando, ¿verdad? Y sin embargo se puede reconstruir en cada caso por dónde van. Por ejemplo, el primer grupo de teorías, voy a poner el ejemplo y paso al final. El primer grupo de teorías, si los que sostienen que las ciencias se definen en función de su objeto, ¿verdad? Y consisten simplemente en manifestar, en desvelar su objeto. La verdad consiste en que el objeto se manifieste por sí mismo, el objeto de Aleph y de los griegos. Bien. Ahora, ¿cuál es ese objeto? ¿Cuál es ese objeto? Bueno, por lo que se refiere a las matemáticas. Pues ese objeto, según uno, sería pues lo que llamamos nosotros contenidos primogenéricos. Serían los contenidos primogenéricos. En el materialismo filosófico distinguimos tres géneros de materialidad, llamamos primo, segundo y tercio, como natural. Primogenérico se refiere a todo lo que se refiere a lo que Descartes llamaba la res extensa, la extensión, a lo que Aristóteles o los antiguos llamaban la cantidad. Entonces las matemáticas, según esto, tendrían por objeto el estudio de la extensión y todo lo que tiene que ver con la extensión, figuras, movimientos, no tiempo, porque el tiempo ya pertenecería a la física, materia inteligible, decían los antiguos, extensión pura, y entonces las matemáticas tendrían por objeto el estudio de la extensión, por ejemplo la tesis cartesiana, el estudio de la res extensa. Pero resulta que la extensión, el problema principal que se planteaba desde el principio, es que el género cantidad, que era una categoría, era la primera categoría, sustancia, cantidad, cualidad, ¿verdad? El género cantidad de toda la tradición escolástica se dividía inmediatamente en dos grupos, en dos clases, a saber, la cantidad discreta y la cantidad continua, que daban lugar, según la teoría de la ciencia de la antigüedad, a la aritmética y a la geometría.
y en función de la famosa tesis tradicional de la incomunicabilidad de los géneros. Es decir, los géneros discreto y continuo, es decir, la aritmética y la geometría son incomunicables. Esta idea de la incomunicabilidad de los géneros ha durado durante siglos y sigue durando, ¿verdad? Se atenúa precisamente con el descuento de la geometría analítica, se vuelve otra vez a aparecer con la aritmetización de la geometría, con los métodos no aritmetizados de la geometría, por ejemplo la geometría proyectiva, etcétera, y entonces esta dualidad de los géneros está constante en estas matemáticas y sigue todavía presente, ¿verdad? Sigue presente. Entonces, decir que el objeto de las matemáticas es la cantidad como si fuese algo previo a la propia ciencia matemática, eso otra vez incurrir en esa hipóstasis del objeto. Otros dirán, ya lo hemos dicho, que el objeto de las matemáticas es contenidos segundo genéricos, es decir, todos los que tienen que ver concretamente con las operaciones, con los pensamientos. Ya hemos dicho hasta qué punto el mentalismo nos impide aceptar este tipo de soluciones que son muy frecuentes. O bien, otra tesis muy conocida es la terciogenérica. Las matemáticas tratan de objetos ideales, esos objetos donde están en un mundo uránico, en un topos uranos, en el mundo platónico se llama el realismo platónico, y entonces este realismo platónico, que es una doctrina sostenida por matemáticos de la talla de Frege, por ejemplo, de Bolzano, etcétera, y otros muchos, este realismo platónico, el propio Cantor, ¿verdad?, es un mundo hecho ad hoc, el tercer mundo de Popper, concretamente es un mundo ad hoc hecho para alojar precisamente a un conjunto de objetos que no sabe dónde meterlos. Allí, en ese mundo platónico, ahí están alojados precisamente los objetos matemáticos que son intemporales eternos. Ahí están siempre. Husserl, otro matemático que creó la escuela filosófica de la tecnología, pues Husserl también abogó precisamente por esta solución. Habría un mundo ideal, absolutamente ideal, que es intemporal e inespacial, en donde están los teoremas de Apolonio, de Menelao, de lo que quieras, ¿verdad? Allí está todo, ¿verdad? El hipercubo, allí los transfinitos de Cantor, allí está todo metido en ese mundo. Pero claro, ese mundo es una construcción ad hoc que únicamente en una teoría metafísica, donde ese mundo sea la mente de Dios, pues podría tener algún sentido si lo tiene, por lo menos metafísico, bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces voy a prescindir, ¿verdad?, de exponer doctrinas y voy a decir en 2 palabras por dónde iría la teoría del cierre, pero les prometo que son 5 minutos, 5 minutos. Entonces, lo que la teoría del cierre sostiene es, primero, que una disciplina científica se circunscribe a un campo, y que este campo es susceptible de ser analizado por diferentes ejes del espacio gnoseológico, ante todo por un eje sintáctico, que tiene que tener términos, relaciones, operaciones, y un eje pragmático, tiene que tener autologismos, tiene que tener dialogismos, tiene que tener normas, y un eje semántico, que es lo que se plantean las teorías quizá más difíciles, tiene que tener un sector fisicalista, un sector fenomenológico y un sector esencial o estructural. Bien. Entonces el problema principal es el siguiente, para abreviar. ¿Se puede concebir la disciplina matemática en cuanto a ciencia si no tiene unos sectores fisicalistas, fenomenológicos? Es decir, ¿se puede hablar de que las matemáticas es la ciencia de los números, de los objetos ideales? Según la teoría del cierre, no, en absoluto. Es decir, las matemáticas, si son una ciencia, tienen que tener una base fisicalista, es decir, tienen que tratar de cosas corpóreas, de cosas de bultos. El bultos es una palabra muy grosera que viene del latín vultus, que quiere decir rostro, que tienen rostro. Es decir, los bultos son realmente bultos con rostro, con cara. Pero lo que llamamos bultos es un cuerpo que está a escala de nuestro cuerpo, precisamente. Por las matemáticas, si son ciencias, según la teoría del cierre, tienen que tener un tratamiento con bultos, de bultos. Entonces, solamente sobre esto, ¿por qué? No porque los objetos matemáticos se reduzcan a sus bultos, sino porque solamente se puede operar sobre ellos. Antes he citado a Stauss, que efectivamente eliminó todo tipo de figura. ¿Pero por qué? Primero porque Stauss ya tenía
había manejado antes otros bultos, ¿verdad? Si no, no hubiera podido escribir aquello. Y segundo, porque el que la lee aquello tiene que volver a pintar y a dibujar las figuras, ¿verdad? Es decir, que entonces lo que hace simplemente, y Stahl lo hacía, eliminaba todo tipo de figuras para no concretar excesivamente en un dibujo, pues teoremas y relaciones que desbordaban cualquier disposición gráfica, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso no quiere decir que no fuera exigible otras disposiciones gráficas para poder, a partir de ellas, desbordar precisamente el nivel fisicalista. Y lo mismo pasa en el nivel fenomenológico. Entonces, en lugar de hablar de objetos matemáticos, hablamos precisamente de términos simples o complejos, ¿verdad? Simples y complejos. Estos términos simples y complejos son, en principio, ya digo, a un nivel fisicalista, son los que se tratan, se operan, se manipulan mediante operaciones. Y estas operaciones pues son las que producen relaciones que, cuando forman objetos que pertenecen a la misma clase de objetos que pertenecían los primeros, forman el cierre famoso conocido en topología y en general en teoría de grupos y de transformaciones. Es el cierre como concepto matemático operatorio general. Entonces, el cierre le llamamos cierre categorial, precisamente porque estos objetos de la categoría no están dados previamente, como decían los escolásticos. Tantas ciencias cuantas categorías, ¿verdad? Si hay 10 categorías, habrá 10 ciencias. Una ciencia de la distancia, una de la cantidad, otra de la cualidad, etc. Esto es absurdo, claro, porque esas categorías suponemos que no existen previamente a su oposición por las ciencias. Nosotros decimos al revés, tantas categorías como ciencias. ¿Por qué? Porque las ciencias, precisamente en virtud del cierre de sus construcciones, son las que van recortando, por así decir, su propio dominio frente a otros, siempre que estos dominios sean irreductibles a otros. Y entonces se va ampliando el propio círculo. El cierre no quiere decir clausura, todo lo contrario, el cierre va ampliando su círculo a medida que va construyendo operaciones cerradas, etcétera, etcétera. Y entonces, la cuestión principal ahora, ya voy terminando, la cuestión principal no sé lo que se plantean en las matemáticas, a mi juicio es esta, así plantean las cosas. Primero, que las matemáticas no serían unas ciencias diferentes a otras. Tendrían sus características, pero cada una las tiene como las demás. ¿Por qué? Porque tendrían también un campo fisicalista como las demás, totalmente igual. Campo fisicalista que en última instancia, si seguimos las directrices del formalismo hilbertiano, pues está constituido por los propios símbolos. Esto se ve claramente en el álgebra. En el álgebra, literalmente, los símbolos algebraicos representan los propios símbolos, propios significantes. No hace falta que signifiquen más, ¿verdad? Cuando escribimos A más B igual a C, no hace falta que A más B signifique cosas raras, ¿verdad? O sea, son esas propias signos tipográficos que están ahí escritos, que son identificables, y estamos operando con esos símbolos. Y todas las sartas de series, de composiciones, de operaciones con esos signos, operaciones que pueden ser poner a la derecha o a la izquierda, multiplicar o poner varias veces, o poner abreviaturas de eso que sale allí, todas esas series son objetos tan físicos como puedan ser los objetos de la química, ¿verdad? Son objetos que están allí, que están organizados de un modo característico, pero que son objetos físicos. Por consiguiente, y que dice las ciencias algebraicas, pues todas las ciencias matemáticas tienen mucho de álgebra, y sin tipología, sin lenguajes no se puede. Pero estos lenguajes, digo, repito, no son meramente significados de significantes, sino que son en gran parte los que llamamos autogóricos, es decir, que se designan a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen estructura geométrica, ellos mismos. Bien, entonces, el problema de las matemáticas, entonces, si en principio son susceptibles de ser analizadas como otra ciencia cualquiera, resulta que esta ciencia, este campo de las matemáticas, el problema es si es único, es decir, si es homogéneo o si no lo es. Nosotros aplicamos aquí una distinción muy conocida por los gramáticos griegos, sobre todo estoicos, cuando se aplicaban al lenguaje y discutían. Había dos grandes escuelas. Una escuela que llamaban analogistas, que sostenían o homogeneistas, que sostenían que un lenguaje natural, el griego, el latín, lo que fuera, el griego en su caso, que era una estructura, un sistema absolutamente uniforme, porque únicamente así podía funcionar. Había excepciones y irregularidades, pero el sistema tenía que ser uniforme. Mientras que otra escuela, la que prevaleció en la antigüedad en muchos aspectos, fue la que llamaban los anomalistas.
anomalistas. Anómalo quiere decir que tiene rugosidad de relieve, ¿verdad? Un terreno rugoso. ¿El campo de las matemáticas es homogéneo o es anómalo? Es la cuestión. La respuesta en el sentido de la homogeneidad ya la hemos visto. Según muchos, pues la homogeneidad estaría dada por los axiomas, ¿verdad? Que uno de las escuelas recientes que más han abogado en nombre de, o que más ha interpretado como partidarias de reducir las matemáticas a un solo principio es lo que llamamos el burbaquismo. Entonces, desde los griegos hasta nosotros. Bien. Y entonces con esto se ignora, no se da cuenta de cuál ha sido la historia de las matemáticas. Yo no hablo de revoluciones científicas como Kuhn, por ejemplo, en las matemáticas. Yo no creo que haya habido revoluciones, ni siquiera evolución, en el sentido de que evolución lineal, en el sentido de que en las revoluciones científicas aquello que era abandonado, según este campo, pues queda abandonado irremisiblemente. En cambio, las matemáticas hoy día siguen, los elementos de Euclides siguen siendo tan actuales, aunque estén incorporados a las geometrías hiperbólicas, etcétera, mucho más abstractas, pero siguen siendo tan válidos como antaño, ¿verdad? Son casos particulares. Y aquí no hay revoluciones científicas, aquí hay otra cosa. Y esto es lo que yo creo que se puede explicar por el anomalismo. Por eso, en lugar de la metáfora orgánica, utilizamos la metáfora de la cristalización. Hay en un campo determinado diferentes puntos de cristalización, formados por los contextos determinantes. Esto puede ser la teoría de los números, puede ser la geometría proyectiva, puede ser lo que sea, la geometría métrica, ¿verdad? Puede ser lo que fuera, la teoría de las estructuras, la teoría de grupos. Diferentes puntos de cristalización que en principio son independientes, que empiezan a dar lugar a diferentes construcciones más o menos fértiles, que toman contacto unos con otros, que muchas veces no se pueden coordinar fácilmente, y entonces la estructura anómala de las matemáticas nos daría esta visión que, transportada históricamente o proyectada históricamente, nos daría la visión de un desarrollo que en cierto modo es aleatorio, porque no está previsto lo que va a pasar, no es en modo un desarrollo en forma de sólides, donde todo va produciéndose de un modo necesario como si fuera un silogismo, sino que los puntos de cristalización son imprevisibles en cierto modo, y entonces el problema ya se puede replantear todavía con más precisión, a saber, ¿cuál es la unidad entre todos estos contextos de cristalización tan heterogéneos, tan anómalos que decimos? ¿Cuál es su lugar? ¿Por qué todos ellos son matemáticos? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, qué tiene que ver, pues qué sé yo, un triángulo equilátero, que es un concepto métrico, ¿verdad? Y un triángulo en general, que es un concepto proyectivo, como saben, porque mantiene ciertas propiedades que las pierde las métricas según los tipos de proyección, etcétera. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con un sistema, simplemente un algoritmo de tipo numérico? ¿Qué tiene que ver? Luego se podrá aplicar uno a otro, pero en principio son evidencias diferentes. Bueno, pues aquí la idea central es que la forma de todas las ciencias, lo que se llama la forma de las ciencias, es la forma de su verdad, que una ciencia es ciencia en cuanto es verdadera. Esa es la tesis fundamental de la teoría del cierre, en contra de todo tipo de convencionalismo. Lo que no quiere decir que todas las construcciones científicas sean verdaderas. ¿Y qué es la verdad científica? Esta es la idea central. Pues la verdad no es, tal como la entendemos, no es algo que esté fuera de la construcción científica, ni algo que sea una adecuación entre lo que pensamos y lo que es. En matemáticas no tiene sentido, como vemos, no tiene ningún sentido, porque lo que se piensa sobre el hipercubo no es que vamos a ver un hipercubo si lo verifica, porque el hipercubo no existe como independiente de sus operaciones, sino que lo que llamamos verdad científica consiste en la propia identidad, en ciertas relaciones de identidad que han resultado de los cursos de construcciones de operaciones distintas, que en ciertos momentos, en virtud de unos contextos determinantes, allí aparecen ciertas relaciones de identidad que son verdaderas, porque esa es la definición de verdad, precisamente. Un ejemplo rápido puede dárnoslo la teoría de los grupos de transformaciones, en donde el cierre está determinado porque las transformaciones del grupo pertenecen al grupo, pero todo este sistema de transformaciones cerradas por la definición del grupo están girando en torno a la transformación idéntica, precisamente, que es la que hace posible que todo el grupo se mantenga como tal. Entonces, eso es lo que da la verdad interna al propio concepto. Y esa verdad, en el caso de las demás ciencias,
pues es de algún modo exterior a la propia construcción. En el caso de las matemáticas, la verdad se realiza en ella misma, y de ahí el privilegio que tendrían las matemáticas. Y por eso yo terminaría diciendo que es muy probable que muchos de los que asistentes, de los que están aquí asistiendo, yo espero que puedan encontrar en su momento, en su carrera, pues algún punto de cristalización, ¿verdad? Algún contexto determinante, que no tienen que tener el menor terror a que todo esté agotado, a que toda la mina esté agotada, porque es inagotable completamente un campo como las matemáticas, que se trata simplemente de que alguien encuentre un punto de cristalización donde pueda otra vez ser un Abel, un Galois, o lo que sea, nada más.